Un tema que en este tiempo yo creo que viene muy bien, viene como anillo al dedo a mucha gente. Y el tema es un libro para todas las épocas. Ustedes saben, a propósito de época, que en esta época que estamos viviendo, ¿verdad? Hay un famoso espíritu de la Navidad. Un espíritu de la Navidad que, bueno, que la gente en el mundo invoca mucho, pero ese espíritu tiene algunos inconvenientes. Ese espíritu se supone que debe ser un espíritu de alegría, pero a veces ese espíritu bota la tercera, ¿verdad? Y coge, y a la persona le entra un espíritu realmente, un espíritu como depresivo a mucha gente. De nostalgia. Nostálgico, ¿verdad? Y que termina en depresión, y esa depresión lleva a mucha gente al suicidio. En esta época hay que ver las estadísticas, la cantidad de gente que se suicida en épocas navideñas, pero también es un espíritu que induce a mucha gente al desenfreno, principalmente al desenfreno de bebidas alcohólicas y eso trae como consecuencia contiendas, trae enemistades, muchos accidentes automovilísticos donde mucha gente pierde la vida, otros quedan lesionados, a veces quedan lesionados de por vida, con lesiones permanentes. Y por eso digo que es un espíritu como extraño, porque la gente lo invoca como un espíritu de felicidad, pero a veces esa felicidad como que se trastorna en algunos problemas. Por eso vamos a hablar de un libro que es bueno para toda la época. Nosotros, si hablamos de este tiempo de Navidad, debemos decir, bueno, nosotros lo que debemos procurar siempre es el gozo del espíritu, ¿verdad? Que es permanente. Porque la felicidad, esa felicidad que da el mundo, es una felicidad que está sujeta a que no te lleven una mala noticia. Si te llevan una mala noticia, adiós felicidad. Así es. Tú sabes, entonces el gozo del espíritu, el que da a Dios, no depende de las circunstancias. Te va a mantener gozoso en medio de la tribulación, cosa que a veces no se puede entender y que la gente no entiende, pero es así. Entonces, se leyó una parte del Salmo 119, que es el salmo extremadamente largo, sí, muy largo. Se leyeron de los versos 103 al 105, que yo quiero repetir para que entremos en contexto. Dice el verso 103, leyendo la palabra de Dios en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe? Aquí el salmista está considerando que solo la palabra de Dios es suficiente para todo lo que tú necesites. Solo la palabra de Dios. Él dice ahí que es lámpara a sus pies y lumbrera a su caminar. O sea, la palabra de Dios es quien lo guía por donde quiera que va, que debe ser también igual para nosotros, que su palabra nos guíe en todos nuestros caminos. David amó las enseñanzas de Dios a través de la palabra, ¿verdad? Otro también que
que le da un énfasis especial a la palabra de Dios es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo define la Biblia como un libro para todas las épocas. Cuando decimos épocas, entiéndase para cualquier situación, ¿verdad? Porque hay épocas en que estamos en situación difícil, hay otra época en que tenemos algún refrigerio, pero por ejemplo en este fin de año mi vida ha sido golpeada por el fallecimiento de familiares muy cercanos y muy queridos. Se murió una sobrina mía que yo quería mucho, ella me quería también a mí mucho. Ahora murió una persona que como mi hermana, todavía no la han traído, murió en los Estados Unidos. Y son cosas como que anímicamente te afectan, porque uno no puede negar que hay cosas que te afectan, ¿verdad? Así es. Porque uno no es de hierro. Hasta Jesucristo lloró frente a la tumba de Lázaro. Entonces hay situaciones que te afectan, pero cuando tú recurres a ese libro para todas las épocas, que es la Biblia, tú encuentras refrigerio en cada situación. Por eso estamos hablando de esto en este tiempo en que tanta gente recurre al alcohol, tanta gente recurre, le invaden espíritu, como dijimos, espíritu depresivo, de nostalgia, empiezan a recordar cosas y ese tipo en los últimos tiempos también en nuestro país ha habido como un espíritu de accidente. ¿Cuántos accidentes automovilísticos? Muchos de ellos con trágicas consecuencias. Ahí en San Cristóbal hubo un accidente donde murieron 12 personas, ¿verdad? Y así han habido accidentes casi en todo el país. Y ha sido, nosotros hemos estado orando por eso, para que ese espíritu pueda desaparecer de nuestro país. Entonces, le decía que Pablo entiende que la Biblia es útil para toda situación. Para toda situación la Biblia es útil. Y nosotros vamos a ver qué dice segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, donde Pablo define esto claramente. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el 17 le agrega como un toquecito a esto. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queda claro que ahí el apóstol Pablo está definiendo la palabra de Dios como útil para cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esa confianza del salmista y de Pablo, esa confianza en la palabra de Dios para cualquier situación? Vamos a ver algunas cosas, algunos tips. Los hermanos me ayudarán de vez en cuando en esto. Vamos a ver algunas cosas que yo traigo por aquí. Miren, una de las situaciones que se presentan muchas veces en nuestras vidas es el temor. Nadie puede negar que estamos viviendo una época, ¿verdad?, donde hay motivos para sentir temor, ¿verdad? Las manifestaciones del enemigo se han multiplicado casi en forma exponencial y hay motivos. Mucha gente, casi todo el mundo, mucha gente no, casi todo el mundo tiene motivos para
sentir temor en determinado momento, temor a salir a la calle de noche, ¿verdad? Adentro de nuestras casas a veces, porque ya ni siquiera eso se respeta. Así es. ¿Verdad? Ya no se respeta que tú estás en tu casa trancado, se meten a tu casa y hacen lo que demanes, ¿verdad? Gente poseída por demonios satánicos a través del consumo de droga y ese tipo de cosas. Y la delincuencia es un motivo real, no podemos negarlo, es un motivo real la delincuencia, como se está manifestando últimamente, para nosotros sentir temor. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que está en el Antiguo Testamento, en su capítulo 41, en el capítulo 41 del libro de Isaías, los versos del 10 al 13, la palabra de Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contra ti. Buscará a los que tienen contienda contigo y no los hallará. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo creo que esa porción bíblica debe servir como la fuente de la fe en los momentos, ¿verdad?, de las circunstancias difíciles de nuestra vida. Cuando el temor invada o quiera invadir nuestro ser, nuestra alma, nuestros pensamientos, nosotros debemos entonces aferrarnos a esa porción de Isaías 41 del 10 al 13, donde Dios te dice que no temas para nada. Entonces, esa misma frase, no temas, es una de las frases más repetidas en la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios repite constantemente en determinado momento a determinadas personas: no temas, no temas, esfuérzate y sé valiente, no temas, ¿sabe? Entonces, otra de las cosas, otra de las circunstancias, otra de las épocas en que nosotros tenemos que ir a ese libro, que es un libro para toda circunstancia y para toda época, es cuando estemos bajo tentación del enemigo. Cuando el enemigo enfila sus cañones para desubicarnos a través de las tentaciones, ¿verdad? Amén. Las tentaciones del enemigo se te presentan. Yo esto lo he repetido en varias oportunidades. Las tentaciones del enemigo se representan en lo que él conoce que son tus debilidades. El enemigo difícilmente va a tentarte con una cosa en la que él sabe que tú eres fuerte, que tú no. Él conoce tus debilidades, conoce mis debilidades, y en esas debilidades, que el enemigo trabaja, ¿verdad? Una de las debilidades del hombre es la mujer. Esa es la tentación con la que el hombre más fácil puede caer en pecado, ¿verdad? Porque está diseñado así desde el principio, para que el hombre
la mujer le sea atractiva al hombre. Dios a Adán le hizo a Eva, y a cada hombre Dios le ha puesto una mujer. Lo que pasa es que Satanás entiende que debe ser un Adán y lo sienta Eva. Entonces Dios tiene otra forma. Es un Adán y una Eva. No es un Adán con otro Adán, ni una Eva con otra Eva, ¿sabe? Porque no, Dios no fue así que hizo las cosas. Dios dice varón y hembra lo creó. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Amén, amén. En Navidad vamos a obviarlo. Entonces, miren, una porción bíblica muy edificante para los momentos en que estamos siendo tentados por el enemigo. Es ir al Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo en su capítulo 4. Allí se narra la tentación de Satanás. Quiso llevarle a Jesucristo, ¿verdad? Allí está donde le dice, donde ellos están Satanás en un momento le muestra, ¿verdad?, los reinos del mundo. En otro momento le dice que lo adore. Jesucristo está tomando la palabra que en determinado momento Satanás también la tomó. Pues Satanás se sabe la Biblia más que muchos de nosotros, y se la sabe. Y le está diciendo, en una le dice que lo suben en el pináculo del templo de Jerusalén, y le dice, lánzate, porque escrito está que Él enviará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Entonces, eso está escrito en la palabra, y Satanás lo sabe. Jesucristo le contesta con otra porción bíblica, y dice, escrito también está, no tentarás a tu Dios. Entonces, cuando leemos esa porción, el capítulo 4, por lo menos hasta el verso 18 por ahí, nosotros levantamos ánimo y tenemos la espada para luchar contra esas tentaciones que el enemigo nos trae al pensamiento, a la vista, ¿verdad?, al oído. Entonces, vamos a ir inmediatamente en esa época de tentaciones a ese libro que es para todas las épocas, y vamos a estudiar profundamente, a leer profundamente cómo Jesucristo pudo enfrentar las tentaciones que Satanás le puso ahí, y usando la palabra de Dios, ¿verdad? Usando la palabra de Dios. Nosotros todos vamos a ser tentados en algún momento, todos. Y de hecho, muchos de nosotros tienen experiencia, porque el pecado siempre va a estar ahí. Dice la palabra de Dios en el Génesis, que el pecado está a la puerta, ¿verdad? Que de ti depende que el pecado se enseñoree de ti, o que tú te enseñorees del pecado. El pecado siempre va a estar ahí. Mientras estemos en este mundo, el pecado, Satanás y su hueste de demonios siempre van a estar ahí. Amén. Tratando de hacer que el hombre de Dios caiga, porque ese es su trabajo. Su trabajo es ese. Vamos a ver entonces otra parte, otra época que a veces también se nos presenta, principalmente cuando nosotros somos nuevas criaturas, cuando somos nuevos creyentes, mejor dicho. Cuando somos nuevos creyentes, que estamos todavía un poquito tímidos en estos caminos, se nos presenta la situación de que a veces tenemos miedo de hablar. El mismo enemigo a veces pone un espíritu de pánico para nosotros hablar de la palabra de Dios, hablar a otros, decirle a otros lo que es el Evangelio,
y ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos una porción bíblica para esos momentos. Esas no son las únicas, es bueno decir. Lo que pasa es que si la tomamos todo mañana a esta hora estamos aquí todavía sentados. Efectivamente. Sí, claro. Entonces tenemos que ir, ¿verdad?, tomando solo algunas. Entonces, mira, en el libro de Éxodo, en su capítulo 4, hay una porción bastante conocida, pero hay una parte que empieza en el verso 10. ¿Verdad? Ahí nosotros sabemos que hay un diálogo entre Dios y Moisés, cuando Dios está dándole la orden a Moisés de que le va a libertar el pueblo de Israel, el pueblo judío, de la esclavitud egipcia. Y Moisés está buscando excusa para no afrontar ese compromiso, ¿verdad? Está buscando excusa. Y mire lo que Moisés le dice a Jehová. Dice el verso 10: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero Jehová inmediatamente le responde y le dice, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? Son preguntas que Dios le está haciendo a Moisés. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Mire, cuando todos hemos pasado por la experiencia de ser nuevo en los caminos de Dios, y aunque dentro de nosotros está ese primer amor ahí quemándonos y queriendo hablar de eso, pero en determinado momento nos invade la timidez, nos invade el temor a hablar, por muchas razones, muchas veces porque todavía no tenemos el conocimiento bíblico suficiente, porque somos nuevos, estamos apenas empezando, para decirlo, muchas veces por temor a que el otro, al que dirán, ¿verdad? Porque ya empieza la gente a decirte: oye, que era qué sé yo qué, ahora es un aleluyita también. Y ese tipo de cosas, a la burla, porque hay gente que se burla cuando tú le hablas de la palabra de Dios, quieren ridiculizarte muchas veces también. Y eso infunde temor para hablar de la palabra de Dios. Pero cuando tú lees esta parte que Moisés tenía, muchos eruditos bíblicos entienden que Moisés tartamudeaba, ¿verdad? La Biblia no lo dice claramente, pero sí Moisés en ese verso 10 deja entender como que él tiene un problema para expresarse claramente. Y mucha gente dice que él tartamudeaba, no, o podía ser cualquier otro problema que tuviera, ¿verdad? Y él está buscando una forma de poder eludir ese compromiso que no era fácil, que Dios le estaba poniendo encima, porque visto con los ojos humanos, tú tienes que enfrentarte al Todopoderoso de Egipto, ¿verdad? Para decirle que deje ir a un pueblo que es el que está manteniendo económicamente el imperio, porque era el que trabajaba, ¿verdad? Los egipcios eran personas de primera categoría. Los que eran de segunda y de tercera categoría eran los judíos, son los que tenían que hacer todo el trabajo sucio que los egipcios no hacían. Entonces tú ir a decirle a un faraón
un hombre que se consideraba todopoderoso, que el mismo pueblo lo consideraba un Dios con D minúscula en la tierra, que deja ir a mi pueblo para que le sirva a mi Dios, ni siquiera a los dioses que los egipcios adoraban, sino a un Dios desconocido, ¿verdad? Un Dios desconocido que ellos, los egipcios, no sabían quién era. Entonces, hay que, cualquiera busca algún subterfugio para ver cómo tú te quitas ese problema de encima. Amén, y manda otro. Entonces le está diciendo, cuando le dice en el verso 13, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Él está hablando de su hermano Aarón, que Aarón sí tenía facilidades para la expresión. Aarón parece que era bueno hablando. Y él está tratando de decir como que vaya a Dios. Sí, que mande a Aarón para que Aarón sea el que hable, porque yo tengo problemas en el habla. Entonces cuando tú tienes ese temor, tú tienes que ir a esa parte del Éxodo, en su capítulo 4 y esos versos. Leer el capítulo 4 entero es una maravilla. Ese diálogo entre Dios y Moisés, como desde que empieza en la salsa, cuando la salsa al día. Entonces, eso es una maravilla. Y eso nos ayuda a nosotros a perder el temor. Sí, así mismo, hermano Miguel. Y no solamente a los nuevos creyentes, también muchas veces personas ya que tienen edad en el Evangelio, porque usted sabe qué es lo que ocurre también. A nosotros nos fue encomendado predicar esta palabra. Así es. Entonces, hay un enemigo que no quiere que este evangelio sea predicado por todos los lugares. Sí, desde luego que no. Entonces, ¿qué pone ese temor? Entonces, pero la misma escritura que usted está leyendo, también en el versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Sí. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y verte, se alegrará en su corazón. Es decir, que Jehová le está diciendo, pues yo conozco a tu hermano Aarón, sí, yo conozco también a todas esas personas que hablan bonito. Hablan bonito, sí, que son elocuentes, sí, que convencen, es más, que enamoran con la palabra. Así es. Pero yo te necesito a ti que predique. Quizá muchas veces nosotros nos sentimos por nuestra condición física, quizá también por que somos personas tan humildes que no podemos predicarle a alguien. Pero usted y yo estamos llamados a predicar la palabra en todos los lugares, sí, sí, no importando a quién sea, no siempre, porque a veces cuando nosotros predicamos, ocurre lo mismo que usted expresaba, que la persona se enoja. Sí, uno es víctima de ellos. De atropello, verbalmente. Efectivamente. En algunos casos hasta físicamente. Así es. Sí. Pero si al Señor Jesús le hicieron todas estas cosas, ¿qué nos dirá más a nosotros? Sí, claro, nosotros no podemos esperar otra cosa. Y el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén, así es. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, otra de las cosas por las que nosotros tenemos que eliminar ese miedo de hablar de la palabra de Dios, es lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Allí hay un mandato, ¿verdad? Un mandato que Dios le da. Jesucristo le da a su mandato a sus discípulos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo es testificar de las cosas de Dios. Llevar como testimonio lo que Dios ha hecho en tu vida, en los tuyos, lo que tú has visto que ha hecho en otros, para que así la gente tenga una referencia clara de la grandeza de Dios.
Entonces nosotros tenemos que testificar y el tiempo se está acortando. Es una lástima porque en ese verso 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos hay un orden. Hay un orden porque a veces nosotros andamos predicando la palabra por el mundo medio perdido, pero ahí hay un orden. Fíjate cómo dice: y me seréis testigo en Jerusalén primero. Jerusalén es tu entorno, son los que están contigo dentro de tu casa. Esos son, porque a veces nosotros andamos por el mundo predicando la palabra y los que están dentro de nuestra casa están perdidos. Así es. Entonces vamos a hacerlo en el orden que estableció Jesucristo aquí. Vamos primero a Jerusalén, que es nuestro entorno, lo que están ahí pegados de nosotros. Jerusalén, que representaba para los judíos. Era la ciudad sagrada, el entorno de ellos, donde ellos tenían intimidad con Dios. Entonces ahí es que tú tienes que empezar según el orden que esto establece. Después te dice que vaya a Judea. Judea son los que están un poco más retirados, que son también de tu entorno, pero que no están dentro contigo. Son los que están más lejos, son tus hermanos, son tus tíos, son esos miembros de la familia que no están ya dentro del entorno hogareño tuyo, donde está tu cónyuge y tus hijos. Entonces, ve a Judea, después que haya testificado en tu casa, ve a los tuyos que ya no están en tu casa, ¿verdad? Y después te dice, ve a Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una gente con la cual los judíos no querían nada, no querían juntarse. Pero los samaritanos tenían una descendencia judía, sí, porque eran hijos de judíos, regularmente hombres, de judíos hombres, con mujeres gentiles, que no eran judías. O sea, eran medio judíos, nada más. Por eso los judíos no querían saber de los samaritanos. Pero sin embargo Jesucristo te dice que vaya a Samaria. Samaria ya es la parte fuera, la que no tiene nada que ver contigo, pero que están ahí y que necesitan que tú les testifiques de la grandeza de Dios. Y por último, entonces después que tú hayas seguido ese orden, entonces tú te puedes ir a cualquier lugar de la tierra. Pero nosotros empezamos por cualquier lugar de la tierra y cuando llegamos a la casa, ¿sabes? Los hijos están en droga, que Dios libre a todo el mundo de eso, pero son cosas que vemos gente de Dios con hijos totalmente perdidos en el mundo, ¿tú me entiendes? ¿Por qué? Porque el orden que estableció Jesucristo ahí no se siguió. Tú no empezaste por Jerusalén a testificar de la palabra de Dios. Empezaste por el mundo. Amén. Y cuando hablamos del mundo, todo el mundo piensa en los Estados Unidos. Y es que todo el mundo quiere ir, nadie quiere ir a Haití. Ni a África. No. Ni a Dajabón. No, nadie. Ni cerca de la frontera. Ni a Congo. Entonces, es para ahí. Ese es el mundo para muchos cristianos. Bueno, por último, porque yo sé que el tiempo se agotó. Mire, leer la Biblia para el tiempo, para la época en que te sientas débil. Cuando te sientes débil, todos hemos pasado por ese momento. Todos hemos pasado por momentos de debilidad espiritual, principalmente cuando estamos bajo mucho ataque del enemigo, cuando estamos en una tribulación. Hay un momento en que hay una debilidad espiritual, que uno tiene que fortalecerse en la palabra. Y yo le puedo decir que no hay una mejor porción para eso que lo que está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Cuando usted lee el verso 28 al 31, ahí hay un diálogo entre Dios e Isaías. Isaías, que en ese momento estaba pasando por una depresión, que estaba invocando un espíritu de muerte, ¿verdad? Una depresión profunda tenía Isaías, ¿sabe? Y ahí hay un diálogo para cuando usted esté debilitado, que lo va a fortalecer. Porque Isaías que venía de tener una victoria aplastante contra los 450
profeta de Baal que tenía esta muchacha, esposa de Acá, una buena muchacha ella, sí, Jezabel, que tenía Jezabel. Dios había hecho una demostración de poder a través de él. Sin embargo, después de esa demostración, por una amenaza que esa misma mujer le hace, Elías coge la de Villadiego y cae en depresión. Amén. Óyeme, estamos hablando de Elías, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del más grande de todos los profetas. Entonces, si Elías cayó en depresión, ¿qué podemos esperar nosotros en determinado momento? Pero entonces ahí es que tenemos que aferrarnos a ese libro que está escrito para todas las épocas, para todas las circunstancias por las cuales estemos atravesando, independientemente de la que sea. Antonio. Y no solamente Elías, el mismo Jesús en el Getsemaní también dijo: Señor, si es posible, pero que se haga tu voluntad. Todos queremos el mundo, como tú dices, ir a las naciones, pero nadie quiere el Getsemaní. El Getsemaní es lo que te va a promover a la gloria de Dios. Eso es así es. Entonces, tome esa porción de Isaías 40, 28 al 31, no lo vamos a leer por falta de tiempo. El Salmo 41:1, donde David estaba atravesando una situación difícil. Y una porción que todo el mundo repite de la Biblia. Que todo el mundo repite, que a veces lo repiten tanto que yo dudo que la crean, mucha gente. Pero la escriben en los vídeos de los carros, en las guaguas, que es la que está en Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, vamos a Antonio. Vamos entonces a estar orando para quedar despedidos. Vamos a rogarle a Dios que todo lo que hemos dicho aquí sirva para terreno fértil y germine. La palabra ¿verdad? Sí, germine en aquellas personas que estén atravesando cualquiera de esas situaciones, que estén viviendo esa época de su vida, que tomen el libro que es para cualquier época. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Lo que tú nos has dado, hemos dicho aquí, Señor. Permite que este programa, este mensaje de hoy, Señor, pueda hallar terrenos fértiles. Que esas mentes que han escuchado, Señor, abran sus oídos espirituales y esta palabra, independientemente por el momento difícil que estén atravesando, puedan recibir refrigerio de parte tuya, Señor. Padre, que nos aferremos cada día más a tu palabra. Porque como dice el salmista, esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Te damos gracias porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, Padre. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, estamos agradecidos de Dios por esta palabra que Él ha traído hoy. Sabemos que va a ser de bendición porque la semilla ha caído en tierra fértil. Dios nos dejó el mejor manual, que es la Biblia. Todas las respuestas que usted necesita, vaya a la Biblia. No vaya a consultar con el amigo que no es cristiano o con uno, vaya a la Biblia. Incluso, aunque tú escuches una prédica del pastor, del predicador, vea la Biblia, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Y ahí vas a encontrar una respuesta a todas tus preguntas en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos de Dios, ha sido una entrega más de su programa Creyente. Queremos bendecir grandemente la vida de nuestro hermano Miguel y que Dios lo siga usando como siempre lo hace, con esos mensajes que vienen del corazón de Dios y que son buenos para edificarnos y para que como cristianos maduremos y podamos seguir creciendo espiritualmente en el nombre de Jesús. Así que no hay tiempo para más. Nos veremos el próximo sábado en una entrega más que es su programa Creyente. Que el Señor le bendiga en el nombre de Jesús. Amén y gloria a Dios. Aleluya, hermanos, bendición.